Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Camilo Chapel Chacón, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Y el día de hoy vamos a dar a conocer acerca de la sección 11 de la SNIF para pymes, la cual nos describe como instrumentos financieros básicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero para entender? Es reconocer un instrumento financiero como un contrato, pero no es cualquier contrato. Este tiene una característica singular, que es el que genera en una de las partes o en una de la empresa un activo financiero, y en la otra parte puede generar un pasivo financiero. Entonces, cuando tengamos enfrente un contrato, podemos mirar si tiene alguna de estas dos características. Un caso contrario a esto, podemos tener un contrato de confidencialidad en el cual pues no se ve reflejado lo que es el contrato como tal, que genera un activo financiero o un instrumento de patrimonio. También nos dice que es un acuerdo entre dos partes que trae consigo pues consecuencias económicas inevitables, ya que se llega a un mutuo acuerdo, y normalmente pues los términos de cumplimiento son legalmente exigibles. Encontramos lo que son las características de los instrumentos financieros. Para ello encontramos tres principales, y una de las más importantes es que debe ser bilateral. Es decir, pues que existen dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente al mismo contrato. O sea, en este caso podemos observar lo que es la parte principal o la parte clave para que un instrumento financiero se dé a realidad. También nos dice que pues los contratos deben seguir patrones en el tratamiento contable, y pues tienen unas consecuencias económicas que las partes tienen poca o ninguna opción de evitar. Entonces, si nosotros hablamos de un impuesto por pagar, por tomarlo como ejemplo, pues no podemos decir que es un instrumento financiero porque no es bilateral. Es decir, que cuando nosotros tenemos un impuesto por pagar y aún no hemos hecho la declaración correspondiente de la DIAN, y la DIAN no tiene el conocimiento, solo únicamente nosotros tenemos el conocimiento correspondiente, pues no se va a presentar este principal característica, que es que sea bilateral. Pero pues a la vez tampoco, dado el caso se declare, tampoco lo podemos considerar porque no genera consecuencias económicas de manera bilateral. Es decir, que el hecho de yo pagar el impuesto inmediatamente no voy a recibir ningún beneficio, como por decir una mejora o algún subsidio para mi empresa. Encontramos lo que son los requerimientos de los instrumentos financieros. Nos vamos con principalmente lo que es el activo financiero, el cual nos dice pues que se entiende cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de una empresa, o suponga un derecho contractual a recibir dinero u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros pues en condiciones potencialmente favorables, únicamente potencialmente favorables. Nos vamos al pasivo financiero. En cuanto a los pasivos financieros, la norma la define como aquellos instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos que, de acuerdo con su realidad económica, supongan para la empresa una obligación contractual, ya sea directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros, pero en condiciones potencialmente desfavorables. Como podemos observar, esta es la diferencia del activo financiero con el activo financiero. Disponible. En el activo financiero pues vamos a encontrar lo que es el disponible, inversiones y las deudas, y en el pasivo las obligaciones financieras, los proveedores y pues las cuentas por pagar. Por último encontramos lo que es el instrumento de patrimonio. Finalmente pues la norma lo define al instrumento de patrimonio como cualquier negocio jurídico que evidencia o refleja una participación
residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducido todos sus pasivos. Para ello pues vamos a tener en cuenta lo que son sus alcances. Podemos decir que indiferentemente, ya que la empresa sea muy grande o sea muy pequeña, siempre va a aplicar la sección 11 de las NIF para pymes y tendrá que evaluar dicha sección para el reconocimiento de los instrumentos financieros básicos. Para ello pues encontramos dos tipos de instrumentos financieros, el cual la sección 11 abarca lo que son los tipos de instrumentos financieros básicos, el cual pues nos nombra lo que son efectivo, cuentas comerciales por cobrar y por pagar, los sobregiros y lo que está pues en auge en este momento, que son los préstamos bancarios. Para el tipo de instrumento financiero complejo se dirige más que todo básicamente a la sección 12 de las pymes, lo cual pues nos dice que no es necesario la contabilidad de cobertura y que es opcional para las pymes. Para lograr entender un poco más lo de la teoría, tenemos un claro ejemplo, el cual nos dice a la empresa XYZ se le debe un monto de 10 millones de pesos moneda corriente a la empresa ABC por compra de mercancía a crédito de 30 días. Se factura el 30 de diciembre del 2019. Bueno, en este caso podemos observar que el instrumento de deuda es una cuenta comercial por pagar, o sea, un pasivo financiero de la empresa XYZ, y una cuenta comercial activo financiero de la empresa ABC. En este caso, este contrato sí forma todas las características y toma la característica de bilateralidad porque está establecido como tal en la factura. Es un instrumento de deuda que cumple todos los requerimientos establecidos en la sección 11 de las NIF para pymes, ya que no hay ninguna condición contractual en donde se ponga en riesgo la recuperación de la mercancía y pues no está sujeta a valores futuros, en este caso si llegan a establecerse o a fijarse condiciones diferentes a las que normalmente se dan de crédito. La entidad pues debe calcular lo que llamamos una financiación implícita, por lo tanto pues el instrumento de deuda se va a contabilizar de acuerdo a lo establecido en la sección 11, tanto ya sea para la empresa XYZ como para la empresa ABC. Espero pues que este ejemplo haya sido muy claro y haya sido muy práctico para que logremos entender como tal lo que es los instrumentos financieros básicos que abarcan la sección 11 de las NIF para pymes. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias compañeros, muchas gracias docente.